Hola gente, me agarran separando los ajos para cultivar. Recuerden siempre agarrar los ajos más lindos para sembrar. Si querían ver un video de ajos, vean el video que les dejo acá arriba. Hoy en realidad de lo que quiero hablar es de la preparación del suelo. ¿Es necesario mover el suelo o no? La respuesta sería un gran depende. ¿Y depende de qué? Número 1. Y el primer condicionante para labrar tu suelo, para removerlo, va a ser la calidad con el suelo con el cual empezás a trabajar tu huerta. En nuestro caso, vivimos en un lugar donde la capa de humus es mínima a inexistente. Esta huerta comenzó prácticamente sin capa de humus, creo que había una capita así mínima donde crecía un pasto bastante débil y fuimos mejorando la tierra trayendo muchísimo abono, incorporándolo al suelo también, y hoy día tenemos una tierra bastante buena. Pero todavía falta bastante para mejorarla. Hay cultivos que necesitan más profundidad, por lo cual si queremos tener un suelo en general donde podamos sembrar casi todo, todavía nos falta bastante trabajo. Si bien este sector del suelo ya está bastante trabajado, todavía no tiene suficiente profundidad para albergar la mayoría de los cultivos. En este caso igualmente vamos a sembrar ajo, pero es un buen momento, es una buena oportunidad para aflojar el suelo también. El ajo quiere el suelo bien suelto, al igual que la zanahoria. Número 2. ¿Cuán suelto está tu suelo? En el caso de un suelo sano, el suelo va a estar suelto naturalmente. Es más, hay zonas de nuestra huerta que meto la mano y prácticamente se me entierra la mano con mucha facilidad. Eso quiere decir que ese suelo está apto para cualquier tipo de cultivo. Entonces, si la mano se entierra fácilmente en el suelo, ese suelo no va a necesitar labranza, no va a necesitar ser removido. Número 3. Fertilidad del suelo. Existen dos maneras de abonar. Podemos abonar superficialmente e ir incorporando la materia orgánica hacia arriba, con lo cual evitamos labrar, y a largo plazo esa materia orgánica se va a ir incorporando y nutriendo las capas inferiores del suelo. Pero partamos de una realidad. No todos tenemos tierra negra con la cual trabajar. En nuestro caso, la capa de tierra negra era mínima. Entonces, en nuestro caso, donde trabajamos con muy poca tierra negra y en el fondo una capa de arena arcillosa, tal vez mezclar esa capa de arena arcillosa, arcilla y tierra con la materia orgánica que vamos incorporando, vamos a lograr muchísima calidad del suelo. Y a la larga ya no va a ser necesario mover el suelo. Acá podemos observar un poquito la diferencia entre lo que es nuestra tierra ya lograda y lo que hay en el fondo. Vean qué diferencia esta arcilla arenosa con el suelo en general. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que traer camiones de bosta, de estiércol, de materia orgánica en general para tener una huerta funcional. Para nada. Nuestra solución justamente fue hacerlo de a poco, gradualmente, año a año. Como dice la metodología de proyectos que siempre les comparto, y al mismo tiempo la permacultura, pequeños incrementos, de a poco, graduales. Pequeños incrementos para generar un máximo impacto.
Para los que nos siguen hace poco pueden pensar que esta huerta explotó de un momento para el otro, pero no, para nada. Yo llegué acá y la tierra era inmanejable, empecé a armar bancales, pequeños bancales, con una cantidad de cultivos mínima necesaria. Y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos expandiendo la huerta. Es decir, como dice la permacultura, empezar pequeño e ir expandiendo los bordes. Lo mismo pasó en esta huerta. Cuando se compacta el suelo, es porque la cantidad de vida que tenés en el suelo no es suficiente. Si algo he notado con todos estos años de huerteo, de horticultura, es que a medida que se mantiene un suelo sano, un suelo húmedo, y la cantidad de abono se retroalimenta con la materia orgánica que generan las mismas plantas y yuyos año a año, prácticamente en algunos sectores no haría ni falta abonar. Y todo esto no es invento mío, esto es observación y emulación de la naturaleza, de procesos naturales. Imagínense que si uno está en la selva y se pone a observar cómo crecen las plantas, año a año vos no ves que las plantas empiezan a crecer más pequeñas hasta prácticamente atrofiarse y no dar frutos. En la selva existen ciclos de retroalimentación constantes que van fertilizando el suelo, y esto de la selva no es solamente en la selva, en cada ecosistema sucede lo mismo. En estos lugares donde abundan los pastizales, yo no veo que los pastizales cada vez crezcan más chiquitos, con más dificultad. No, todo lo contrario. Mientras más años pasan, más materia orgánica dejan esos pastizales y van fertilizando cada vez más el suelo, o mínimo manteniendo un equilibrio. Y muchos pensarán, pero Agustín, ¿me estás diciendo que la agricultura tradicional y la agricultura química están mal? Bueno, en el caso de la química opino que sí, pero es mi opinión. A corto plazo nos da la sensación de que estamos obteniendo mejores cultivos, pero es insostenible. Por otro lado, el tipo de agricultura tradicional, donde se reabona sin químicos, sería lo que estamos actualmente haciendo acá, transicionando a una agricultura natural que prácticamente ya está funcionando en el bosque de alimentos, dándonos, por ejemplo, zanahorias de muy buen tamaño, puerros, achicorias, hinojo y tupinambur. Y seguramente me estoy olvidando muchas cosas más, sin ningún tipo de intervención, ni siquiera riego, imagínense. Entonces, en el punto donde logramos esa retroalimentación constante del suelo, donde se reabona naturalmente, prácticamente estamos reduciendo por muchísimo nuestro trabajo, dándonos lugar a dedicarnos a otros proyectos que tal vez también queremos que formen parte de nuestras vidas. Observen, acá tenemos una de nuestras pilas de materia orgánica y es muy gracioso cómo se hizo toda una hilera de achicoria que la verdad yo no la sembré, simplemente fueron las semillas propias que en el lugar donde encontraron un pequeño espacio para prosperar, prosperaron sin ningún tipo de intervención. Y siendo que esta es la zona menos abonada, si vamos un poquito más hacia abajo, vamos a encontrar la zona más abonada con achicorias más grandes. Fíjense la diferencia que esto hace. Luego acá, no sé si se llega a ver, tenemos mucha achicoria y mostaza que vamos a tener que ralear porque naturalmente se está cumpliendo un ciclo de achicoria y mostaza en la huerta que obviamente nos alegra muchísimo. Recuerden que la mostaza, por su gran porte vegetativo, va a ser considerada una planta mejoradora del suelo, siendo que el invierno para nosotros no es tan productivo ya que tenemos heladas de -10 grados y el clima en general se vuelve bastante hostil para muchísimos cultivos. Nos abocamos a unos pocos cultivos y a dejar descansar el suelo mediante el uso de plantas como puede ser la mostaza, que va a ser una gran colaboradora en mejorar la calidad de nuestro suelo. Vamos también en este sector con las rúculas voluntarias. Como todos los años, tenemos los puerros voluntarios también. Ningún tipo de trabajo y todo este sector, hasta allá al fondo, todos los años cubierto de puerros. Eso sí, en el caso del puerro yo considero que el trabajo que hay que hacer es ralear. Porque en cada base del puerro de la temporada anterior
van a crecer 2 o 3 puerros. Y esto va a producir que queden muy hacinados los puerros y crezcan cada vez más chicos. Así que un trabajo que vamos a tener que ponernos a hacer con Sol es ralear los puerros, como todos los años. Yo creo que aproximadamente hace 3 años que dejé de sembrar brócolis porque simplemente crecen solos en la huerta. Hay un sector donde todos los años tengo que ralear, que es este, y los voy cambiando de lugar a lo sumo, pero fíjense la cantidad por todos lados. Luego de removido el suelo, recordar siempre colocar un cobertor. En este caso, nosotros utilizamos estiércol. Y una vez que crezcan los plantines de habas que están sembrados acá, probablemente también pongamos un poco de pasto seco. Y ya al final, cuando las habas tengan suficiente tamaño y empiecen a crecer los yuyitos acá en el suelo, los dejamos crecer, porque como digo siempre, nada mejor que las nativas para combatir las plagas nativas. Y recuerden, si desean colaborar con la creación de los videos de nuestro canal, para que sigamos teniendo la posibilidad de hacer videos para ustedes y cada vez de mejor calidad, pueden contribuir de muchísimas maneras. Mediante Cafecito, les dejo el link en la descripción, PayPal, Mercado Pago, o también dejándonos un comentario de qué pensás vos sobre el tema de no labrar, o simplemente dejándonos un comentario sobre, por ejemplo, cuál es tu planta favorita en la huerta. Puede ser un yuyito o puede ser una planta alimenticia. Y la duda que a muchos les pasará por la cabeza es, ¿pero los yuyitos nativos no compiten con las plantas que queremos sembrar en la huerta? En cierto punto sí y en cierto punto no. Si le damos prioridad a nuestros cultivos y en los primeros momentos, por ejemplo, cubrimos el suelo, es muy difícil que crezcan, por ejemplo, yuyos suficientemente fuertes como para ganarle al crecimiento de las habas. El haba tiene muchísima fuerza inicial, entonces va a pegar un estirón que prácticamente ningún yuyo va a poder competir en crecimiento con esa haba. A nivel nutrientes sí, las plantas nativas van a competir un poquito por nutrientes con las plantas de nuestra huerta. Pero ¿qué sucede? En nuestro caso, la mayoría de los yuyitos que crecen acá, la necesidad nutricional que tienen estas plantas para crecer es mínima. ¿Por qué? Porque en los suelos de acá no abunda demasiado la materia orgánica, entonces están acostumbradísimas estas plantas a crecer con la menor cantidad de nutrientes posibles. Y para nosotros eso va a ser una enorme ventaja. Recuerden que las plantas nativas liberan señales químicas al aire. Si nosotros empezamos a observar esas plantas y evaluamos qué plantas repelen a insectos fitófagos, por ejemplo, vemos que las langostas no se comen a esa planta, nos va a ser un gran beneficio dejar que esa planta crezca, porque va a confundir las señales químicas del aire haciendo que los insectos no se coman a nuestras plantas. Así que, como siempre te voy a repetir, deja que los yuyos crezcan en tu huerta. Y bueno, creo que ya no hay demasiado más que decir sobre este tema. Espero que te haya gustado este video y hasta la próxima.